de un personaje impresionante. Solamente tenemos 3-4 capítulos en la Biblia que nos habla de él, pero la verdad es que es impresionante la obra que este hombre hizo hace muchos años. Me refiero a Elías. Elías fue uno de los primeros profetas que el Señor utilizó para animar a Israel, para animar a Judá. Porque cuando el Señor llama a Elías, y si vemos el contexto, en el primer libro de los Reyes y en el capítulo 17 tenéis donde aparece Elías, pero deberíamos de irnos al capítulo 16 porque el capítulo 16 nos da el contexto, nos da la situación que se estaba viviendo en aquel momento cuando Elías fue llamado por Dios. Israel había sido dividido, reino del norte, reino del sur, y el reino del norte, o en el reino del norte no hubo ni un solo rey que fuera fiel al Señor. Ni uno solo que fuera fiel al Señor. De hecho, vamos leyendo que conforme va sucediendo los reyes, leemos que el que había muerto había hecho lo malo ante los ojos del Señor, y cuando entra el rey siguiente, leemos que lo hacía aún peor que el que había salido. Cada uno de los reyes, como decía, fueron malvados y llevaron al pueblo a la adoración a dioses ajenos. Quedaban muy poquitos sacerdotes de la tribu de Leví, que era de donde salían los sacerdotes. Por miedo, casi todos se iban largando. Habían ido al reino del sur, a Judá. Y los poquitos que quedaban, pues para preservar sus vidas, pues se habían corrompido. Y le eran fieles a los reyes para que no le quitaran la vida, pues se habían corrompido de tal manera que ayudaban a los reyes a llevar al pueblo a adorar a dioses falsos. Así que Dios tuvo que llamar a profetas para que guiaran a su pueblo. La casa de Omri, en particular y bajo el reinado del rey Acab, hizo lo malo más que todos los que le precedieron. Dice el verso 25 del capítulo 16 que Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. A tal grado que leemos que luego después cuando murió este hombre, comenzó a reinar Acab. Y el verso 30 de ese mismo capítulo 16 nos dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y no conforme con eso, y no conforme con hacer lo malo más que los anteriores, él se casó con quien no se tenía que casar. Él se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Su mujer mató a todos los siervos del Señor, a todos se los iba quitando delante. Quitó todos los sacrificios que se hacían al Señor y los cambió
por sacrificios al dios Baal. Incluso cambió a los sacerdotes de la tribu de Leví y los cambió por sacerdotes paganos y destruyó todos los lugares sagrados. Y en vez de adorar a Dios, tanto Acab como su mujer, Jezabel, adoraban a Baal, que era el dios más popular que había entre los cananeos. Tenían muchos dioses, pero digamos uno de los principales era este. Derribaron todos los templos del Señor y construyeron templos paganos. Y el afán que tenía este hombre, este rey Acab, era convertir al pueblo de Dios en un pueblo pagano. Ese era el afán que tenía. De hecho, empezaron a hacer lo mismo que hacían en los sacrificios paganos. Ofrecían víctimas, pero víctimas de personas. En los sacrificios ofrecían a personas. Y no solamente a personas, sino también a niños. Y los niños eran sacrificados allí en el altar para el dios Baal. Así que fijaros el contexto, cómo estaba viviendo el pueblo en esos momentos en los que Dios tiene que llamar a un hombre para que medio organice su pueblo. En este contexto Dios llama a Elías y ahí lo vemos en el capítulo 17. Y Dios le dice a Elías: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fijaros lo que el Señor le dice a Elías que le tiene que decir al rey Acab. El agua es algo fundamental para la vida. En aquel momento, en aquel entonces, no había los embalses que hay hoy, no había todo el sistema que tenemos hoy para almacenar agua y demás, con lo cual ellos vivían también de las lluvias diarias, ¿no? Y ahora le dice que durante 3 años no va a haber ni una sola gota de agua. Aquí sabemos lo que es la sequía, ¿no? Sabemos lo que es no poder disponer de agua. Bueno, pues eso es lo que le dice el Señor a Elías, que le diga a este rey. ¿Cómo era este rey? O sea, le está diciendo: Elías, ve acá y juégate la cabeza. Y nos dice el contexto, el verso primero, nos dice que Elías fue y le dijo esas mismas palabras al rey Acab. El Señor cuida de los suyos, indudablemente, porque Elías cumple su misión y ahora el Señor le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo que está en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Todo parece muy bien. Elías ha ido al rey, le dice esas palabras y el Señor le dice: te voy a quitar de en medio, te voy a guardar, vete a tal sitio, que allí yo te voy a cuidar. Esa primera parte yo la entiendo y, mira, yo confío en el Señor. Pero le sigue diciendo: beberás del agua del arroyo. El agua del arroyo, no sé si habéis bebido de agua de arroyo, pero es riquísima. Corral había un arroyo, antiguamente, pegado al campo de fútbol, así que algunos de ustedes lo conocerían. Ya no me busque, que ya ese arroyo no existe, ya se secó hace mucho tiempo, pero ya no existe. Pero llevaba un agua riquísima. Muy bien. Pero ¿qué más le dice? Y te llevarán carne los cuervos.
¿Qué comen los cuervos? Carne. Y el Señor utiliza a un animal que come todo eso, que normalmente se comería todo eso, para decirle, yo te voy a llevar carne con los cuervos. Pero Elías es un hombre fiel, un hombre que cree en el Señor y sigue adelante y se va al arroyo. Y los cuervos lo alimentan hasta que el Señor dice, bueno, pues hasta aquí, ahora hay que ir a otro sitio. Él seca el arroyo, como ya no hay agua, le dice, bueno, pues ahora te vas a tener que ir a Sarepta de Sidón. Lo manda a una ciudad que estaba a casi 120 kilómetros de donde él estaba. A casi 120 kilómetros. No había viudas en el pueblo del Señor. Seguro que habría muchas, seguro. Pero, ¿habéis leído a dónde manda el Señor a Elías? A Sarepta de Sidón. ¿Sabéis de dónde era la mujer de Acab? Lo leímos antes. Hija del rey de los sidonios. O sea, lo saca de Málaga y lo mete en Malagón. Lo mete en la boca del lobo. Fijaros dónde lo lleva. Porque Jezabel hemos leído lo que hacía, ¿no? Y el pueblo era igual. Esos eran los sacrificios que hacían. Mujeres, niños, todo eso. Y el Señor lo saca de un sitio y lo mete en otro peor, a casi 120 kilómetros. Con la viuda vemos dos actitudes diferentes. Porque él nos dice que en el verso 10 del capítulo 17, que él se levantó y se fue a Sarepta, obedece al Señor. Cuando llega a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la ve, la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, o sea, la mujer al principio lo obedece, le lleva el agua, no tiene ningún problema. Pero ahora Elías le pide otra cosa. Y le dice, bueno, pues dame también un bocado de pan en tu mano. Y la mujer le responde. Fijaros bien la respuesta de la mujer. Estaba viviendo en Sarepta de Sidón. Era un pueblo idólatra. Era un pueblo que sacrificaba a los dioses cananeos. Esta mujer era cananea, era sidonia, era de allí. Y le dice, vive Jehová. No sé cómo, pero esta mujer había escuchado hablar del Señor. Porque le dice, vive Jehová tu Dios. Ella no lo reconoce como su Dios, pero sí que ha escuchado hablar de él. Y le dice, no tengo pan cocido, solamente me queda un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite. Recogía esta leña para entrar, hacer este poco de pan para mi hijo y para mí, y ya pues no sé qué va a pasar. Y ya no sé qué va a pasar. Elías le dice, vale, haz lo que has dicho, pero primero hazme una torta de pan a mí. Yo no sé esta mujer qué sabía del Señor, de qué había escuchado de los milagros del Señor, pero posiblemente algo habría escuchado, porque nos dice que esta mujer va y hace la torta para Elías. Esta mujer va y hace la torta para Elías. Una mujer, en ese momento, para mí, generosa.
porque si era lo único que tenía y se iban a dejar morir, posiblemente a lo mejor era la última comida que iban a hacer. Y sin embargo, la comparte. Pero confía en el Señor, porque Elías le había dicho, no te preocupes, que ni el pan ni el aceite te va a faltar. Ni el pan ni el aceite te va a faltar. Y efectivamente, la Escritura nos dice que no faltó ni harina ni aceite en la tinaja. Y no sé cómo llamarlo, pero muchas veces el Señor hace cosas que tú dices, pues no lo entiendo, Señor. No lo entiendo. Y posiblemente Elías tampoco entendió al Señor en ese momento. Porque lo manda ahí, lo manda con una mujer viuda, que era ya lo último que tenía de comida, que de harina y de aceite. Está mostrando que efectivamente todos los días hace pan y el aceite no disminuye y la harina tampoco. ¿Y qué hace el Señor? Le quita a lo único que le daba vida a esta mujer, que era su hijo. Qué incongruencia, ¿no? La está utilizando y le quita posiblemente a lo único que ella quería, que era su hijo, por quien seguía viviendo, por quien seguía luchando. Y la mujer le echa las culpas a Elías. La mujer le echa las culpas a Elías y Elías se las echa a Dios. Verso 17 del capítulo 17. Después de esta cosa aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Es decir, murió. Y ella, la viuda, le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, tú vienes aquí, yo te ayudo, confiando en ti, confiando en la promesa que me has dado de parte de Dios, y ahora matas a mi hijo. ¿Y qué hace Elías? Elías coge al hijo y se lo lleva a una habitación. Dice el verso 20, clamando Elías a Jehová, le dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. La viuda le echa las culpas a Elías, Elías se las echa al Señor. Aquí todos se quitan las culpas. Y ahora le dice, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y nos dice la Escritura que el Señor oyó la voz de Elías. Había una costumbre en aquel entonces, que por eso leemos el relato, no leemos mucho porque si no nos faltaría tiempo, pero era que cuando alguien estaba malo, cuando alguien estaba enfermo, alguien que era fuerte, que estaba sano, que estaba completamente bien, se ponía encima de él y podía curarlo. Esa era una de las costumbres que existían. Por eso nos dice el verso 21 que se tendió sobre el niño 3 veces. Elías, haciendo uso de aquella costumbre. Elías se acostó sobre el cadáver del niño y le pidió a Dios que lo sanara, que lo resucitara. Y el Señor lo resucita y se lo lleva a la madre. ¿Qué me dice a mí esto? A mí me habla primero de una oración en intimidad con el Señor. ¿Podía haberlo hecho con la madre delante? Pues sí. Pero Elías cogió
al niño, se fue a su habitación, cerró la puerta y él solo con el Señor le hizo esta oración. Una oración en intimidad con el Señor, a solas con el Señor, donde no hay nada más que lo puede interrumpir. Y están solo el Señor y Elías y el cuerpo muerto del niño. Una oración en intimidad es contestada con una recompensa pública, porque el Señor sana a este niño, resucita a este niño y Elías se lo presenta nuevamente a la madre. Dice el verso 23 que tomando Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a su madre. Una oración en intimidad, a solas con el Señor, tiene una recompensa pública. Y no solamente eso, sino que fijaros lo que dice la mujer. Ahora, conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Antes posiblemente lo había escuchado, no sabemos cómo, pero habría escuchado algo del Señor. Pero ahora dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y no solamente eso, sino que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Y seguimos con Elías. Y ahora, entre el capítulo 17 y 18, ahí hay un lazo de 3 años que no sabemos qué ha pasado durante esos 3 años, pero nos dice el capítulo 18 que pasados muchos días, pero después dice que habían pasado 3 años. Habían pasado 3 años y el Señor nuevamente llama a Elías y lo vuelve a enviar al rey Acab. La situación era muy complicada ya. Si antes era complicada, ahora todavía más. Porque ya habían pasado 3 años. El pueblo estaba sin agua y el pueblo estaba sufriendo. Y el rey estaba loco por encontrar a Elías. Elías obedece al Señor y va camino de ver al rey Acab, pero primero se encuentra con Abdías. De este hombre se habla muy poco, de Abdías, pero es un hombre que también tenía depositada su fe en el Señor. Este hombre era el administrador, una de las personas principales del rey Acab, a los que él utilizaba. Pero era temeroso del Señor desde su juventud. Desde su juventud. Nos dice el verso 12. El final del verso 12 dice, tu siervo teme a Jehová desde su juventud. A pesar del sitio donde estaba, del cargo que tenía, era una persona temerosa de Dios. Y era una persona fiel al Señor. Acab sabía que el que había creado todo este problema era Elías. Sin duda, porque además se lo había dicho. Y ahora estaba buscando a Elías para quitarlo de medio. Pero Elías se encuentra con Abdías y le dice, bueno, vete a tu señor y dile que yo voy a verlo. Que yo voy a ir a verlo. Y ya eso no le gustó a Abdías. Pero no le gustó porque se jugaba la cabeza. Porque ocurría que había muchas veces que habían visto a Elías por ahí. Y alguien decía, pues he visto a Elías en tal sitio. El rey iba a buscarlo y si no lo encontraba, al que había dicho que lo había visto le quitaba la cabeza. Por eso ahora Abdías le dice, ¿qué quieres? ¿Que me mate a Abdías? ¿Que me mate acá? Cuando yo vaya y le diga que te he visto en tal sitio y ahora él venga a buscarte y no te vea, me va a hacer igual que a los demás, me va a cortar la cabeza. Y Elías le dice, no, ve que yo voy a estar y yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver y confía.
y confía, y se va. Acab tenía mucho poder en todos los reyes de alrededor, mucho poder. De hecho, casi mandaba sobre ellos, porque les hacía jurar que no habían visto a Elías, si no les hacía la guerra. Así que Elías le promete que va a estar cuando Acab venga a verlo. No te preocupes que yo voy a estar. Y decía, mira que yo soy temeroso del Señor, además que yo soy siervo del Señor. Y le dice, mira lo que he hecho. Cuando Jezabel mandó matar a todos los sacerdotes que estaban ministrando, ¿sabes qué hice? Cogí a 100 sacerdotes y los quité de en medio, me los llevé y los escondí en cuevas. Y escondí 50 en una cueva y 50 en otro. Y me he preocupado de darles de comer a toda esa gente. Le dice a Elías. Así que yo soy una persona fiel al Señor. No me pidas que me juegue la cabeza. Y Elías le promete que va a estar ahí. Y ahora se encuentran. Verso 17 del capítulo 8. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Lo sabía él de más? ¿Sabía además Acab que era Elías el que había dicho que no iba a llover? ¿Que Israel iba a pasar necesidad? Y Elías le dice, yo no he turbado a Israel, sino que has sido tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Habéis prestado atención a lo que he leído? ¿El rey quién era? ¿Quién mandaba? Acab, ¿no? Vale. Acab sabía que era Elías y sin embargo le pregunta, ¿eres tú el que...? Y le dice, no. ¿Y ahora quién es el que da las órdenes? Elías. Fijaros el cambio que hay ahí. El rey es el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, sin embargo, el que manda es Elías, porque le dice, ve y búscame a los profetas y llévamelo al monte Carmelo. Voz de autoridad, porque eso es lo que es el representante del Señor, tiene la autoridad con la que es respaldado por el Señor. Por tanto, cuando vayamos a hacer algo de parte del Señor, no tengamos miedo si el Señor está con nosotros. No tengamos miedo. Como dice el Salmo, en Dios he confiado. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque en Dios he confiado. Y sabéis el relato de ahí que ocurre en el Monte Carmelo, ¿no? Lo recuerdo así por encima. Empiezan a preparar cada uno un sacrificio, un animal, y Elías le dice, vale, lo preparamos, ustedes por un lado, yo por otro, pero no hay fuego. Aquí no encendemos fuego ninguno. Y el sacrificio que salga ardiendo, ese será el sacrificio de Dios. Efectivamente, preparan los 400 sacerdotes de Acab, preparan aquello, cortan el becerro y ahora se ponen allí a danzar, se ponen a hacer un montón de tonterías, alabando a sus dioses, buscando el favor de sus dioses para que consuma ese holocausto. Pero no ocurre nada. Es más, empiezan a sajarse, a hacerse cortes, a hacerse muchas cosas que se hacían en aquella civilización, pero eso sigue igual. ¿Por qué? Porque ese Dios no existe, no existía.
Y se llevaron horas haciendo eso, porque empezaron por la mañana y casi era mediodía ya. Y llega Elías y le dice, venga, quitarse de en medio. Os voy a hacer una demostración de quién es Dios. Parafraseando un poco aquello para hacerlo rápido. Venga, vamos a cortar el becerro. Cortan el becerro, lo preparan y ahora les dice, bueno, ahora vaya a hacer un círculo con una zanja profunda y trae agua. Y echan agua encima del becerro. Dice, trae más agua y más agua. Trae más agua y más agua. Y llenan hasta la zanja. Y cuando Elías clama al Señor, nos dice que el Señor contesta, cae fuego del cielo, quema el sacrificio, lame el agua, lo seca, todo. Y tienen que reconocer quién es el Señor. Y Elías en ese momento está que se sube por las paredes. Que se sube el tío, porque está arriba del todo. Diciendo, aquí está Dios, mi Dios. Y coja a todos esos profetas, a los 400, y los degolla. Y los degolla. ¿Por qué? Porque estaba arriba del todo. Pero eso tiene un peligro. El estar arriba del todo, creerte que eres el no va más, el number one, el número uno, tiene un peligro. Te lo puedes creer tanto que te puedes venir abajo. Y eso es lo que le ocurrió a Elías, que cogió una depresión. Porque cuando estaba arriba, ahora el Señor no le dice nada y sin embargo, Elías se va. Posiblemente recordó la amenaza de Jezabel y se va. Y se va ahora a 160 kilómetros de allí. Casi nada. Casi nada. Se fue no a Judá, sino al sur de Judá, lo que estaba abajo del todo. Camina todavía un poco más y ¿sabéis qué es lo que Elías quería? Morirse. Elías quería morirse de la depresión que tenía en esos momentos. Dice el verso 4 del capítulo 19. Él se fue por el desierto, ya había ido ahí, ahora un día más, camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Eso es un gran peligro cuando estamos en la cima, que vienen las depresiones. Y ahí hay también muchas personas que están trabajando para el Señor y que caen también en depresiones. Y hay que orar por ellos para que sigan adelante, porque llevar la carga del Señor no es fácil, es duro. Y se fue todavía más lejos, se fue a 300 kilómetros más, al monte Oreb. Y allí ya el Señor vuelve a encontrarse con él. Y el Señor le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y le dice, verso 10 del capítulo 19, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y dice, solo yo he quedado. No es cierto. No había quedado solo. Pero él ya miraba más por sí mismo que por lo de los demás. Sabía que había 100 profetas, 100 sacerdotes más que habían sido guardados por Abdías. Él no estaba solo. Que se sintiera solo, pues posiblemente, pero no estaba solo. Y además el Señor estaba con él.
Y ahora el Señor habla y tiene una conversación con él y dice, venga, ponte fuera que yo te voy a mostrar algo impresionante. Viento, terremoto, fuego, pero no estaba el Señor en ninguno de ellos. Y al final de todo eso, un silencio. Y se supone que Dios iba en ese silencio. Y Dios ahora le da nuevamente una orden y Elías vuelve a su actitud primera. Vuelve a ser el hombre poderoso usado por el Señor. Y el Señor le da diferentes órdenes y Elías sigue adelante con todo lo que el Señor estaba haciendo por el tiempo. Es más, en el verso 18 le dice el Señor, no estás solo, mira, yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se han doblado delante de esos dioses paganos. 7.000. Así que no estás solo, sigue adelante, además porque yo voy contigo. Yo voy contigo. Dios siempre tiene el control de las cosas. Dios siempre tiene el control de las cosas. Capítulo 19, ahí vemos también cómo empieza ya a buscar un sucesor. Y nuevamente vemos en acción a esta mujer, a Jezabel. A Jezabel. A su marido le encanta una viña que no es suya. Y la quiere comprar. Y el dueño le dice, no, es mía, no te la quiero vender. Y como un niño chico se pone a llorar y decirle a la mujer, mira que no me quieren vender la viña y yo la quiero y no me la quiere vender. Y la mujer dice, no te preocupes que yo lo arreglo todo. Se quitó de en medio al dueño de la viña, lo matan y le dice, ya, disponible para ti. Disponible para ti. Qué mujer, ¿verdad? Pero Elías vuelve nuevamente acá y le dicta sentencia de muerte. Bueno, una sentencia no, ni dos tampoco, sino 3. Sentencia de la muerte de él, de la muerte de su mujer y de la exterminación de todos ellos, de la exterminación de la familia de acá. Y no solamente eso, sino le dice además cómo van a terminar muertos. Incluso que los perros van a lamer la sangre. Y todos esos detalles que da Elías se cumplen todos a la perfección. Todos. Acá, Primero de Reyes 22, ahí vemos cómo muere Jezabel en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, y su descendencia en el segundo libro de Reyes, capítulo 10. Todo se cumple. Todo se cumple. Y lo último que vemos de Elías aquí, es que el Señor se lo lleva. Está con Eliseo, que era el que le iba a suceder. Y Elías sabía que se iba a ir con el Señor, no sabía cómo, pero sabía que se iba a ir. Y Eliseo también lo sabía. Sabía que ya no iba a ver más a Elías. Por eso no se quiere separar de él. Unas cuantas veces Elías intentó dejarlo a un lado, pero este no. Y el Señor se lo lleva en un carro de fuego. No vio la muerte. Fue llevado por el Señor. También nosotros, o por lo menos yo, querría que el Señor me llevara y no tuviera que pasar por el trance de la muerte. No sé ustedes, pero a mí me gustaría que el Señor me llevara. Y si viene a buscarnos, pues mucho mejor, ¿no? No tienes que pasar por ese trance. Elías fue un profeta que apareció sin pompa, que apareció sin nada especial, un hombre usado por Dios y que se lo llevó también de una forma especial. Muy poquitos capítulos, pero sabemos mucho de él.
mucho de él. Se presentó para darle una mala noticia a un rey, que no habría agua. Por fe se escondió en una cueva, esperando que el Señor iba a cumplir su palabra. Estuvo con esa viuda, por fe resucitó al hijo. Después le vemos cómo después de esa victoria cae en una depresión y se va. El Señor lo busca nuevamente y lo restaura. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, lo vemos ascendiendo a los cielos. ¿Y sabéis dónde le vemos nuevamente? A Elías. ¿Sabéis dónde encontramos nuevamente a Elías? En el monte. En el monte, con el Señor y con Moisés. Eso nos habla de que estaba vivo todavía, ¿no? Estaremos en la presencia del Señor. Y estaba vivo. Y estaban hablando allí los tres, el Señor, Moisés y Elías. Y estaban hablando de la partida del Señor, no de la partida o de la recogida del pueblo del Señor, no, estaban hablando de la partida del Señor, de cómo el Señor iba a ascender a los cielos después de morir, después de resucitar y de todo eso. Ahí vemos una persona usada por el Señor, porque puso su corazón, puso su vida, puso su esfuerzo a los pies del Señor. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Como dice Romano, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús. Así que cuando lleve este momento de la campaña, que todos salgamos con ganas, con ilusión, con deseo de decirle a esta ciudad quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué espera Dios de nosotros. Dos grandes lecciones, con esto termino. Primero, ya lo decía antes, nunca vamos a estar tan cerca del fracaso como en los momentos de mayor victoria. Nunca vamos a estar más cerca del fracaso que cuando nos creamos que somos algo. Y la más importante, nunca estamos tan solos como creemos. Nunca. Nunca estamos tan solos como creemos. Porque Dios siempre está contigo y conmigo. ¿Amén? Pues que a Él y solo a Él sea la gloria. Oramos.